Primero que nada, bienvenidos. Muchas gracias por estar acompañándonos esta tarde en esta actividad. Gracias especialmente a Valeria Ripoll por haber aceptado esta invitación desde el centro. Esta actividad surge en el marco de poner a pensar el Montevideo que nosotros queremos, la ciudad que queremos construir, y como espacio político, después de haber dado varios pasos a nivel de elegir nuestro candidato a presidente, que para nosotros vamos a estar acompañando a Álvaro Delgado, entendemos que es necesario para este departamento comenzar un ciclo de diálogos y de intercambios vinculados a temas varios. Puntualmente, en la invitación muchos habrán visto que referíamos a políticas sociales y a Montevideo, básicamente, y acá dijimos, bueno, ¿cómo armamos este primer diálogo y qué perfil le damos? Y bueno, acá estamos dos mujeres, una que le toca estar en un lugar de representación de gobierno, como el SAMI, vinculado a políticas sociales en el Ministerio de Desarrollo Social, y a Valeria, que llega a nuestro partido y que trae además ese coraje y esa impronta y ese conocimiento vinculado a temas municipales en su trayectoria desde el sindicato, y que viene a aportar a la política esa mirada. Entonces, bueno, vamos a confluir esas ambas cosas y comencemos en nuestro espacio, como así lleva su nombre, del centro, a dialogar y a exponer sobre lo que nos importa a los uruguayos y a los montevideanos. En lo que compete a políticas sociales, a lo que nuestro gobierno viene realizando, pero sobre todo a lo que tenemos por delante. Porque nosotros tomamos una decisión, construir un espacio que tenga esta mirada de centro, un espacio que se confluye por compañeros que hoy están en lugares de responsabilidad política, pero también por compañeros que son intendentes departamentales de otros departamentos. Vení por acá, Zulma, tenés lugar. Una referente importante, militante de las cooperativas, que venga por acá, que me dijo que nos iba a acompañar, Zulma, así que tenés lugar por acá. Y nosotros entendíamos que empezar a construir este diálogo para la capital del país, que nada más ni nada menos que tiene una densidad poblacional que es prácticamente el 50% del país, era necesario que este espacio político ponga en diálogo esto. Ponga en diálogo qué sociedad queremos para el mañana, qué estamos haciendo hoy y qué es lo que queremos hacer mañana. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Bueno, muchos de ustedes lo saben y otros no. Entonces es importante contarlo. Este gobierno asumió la responsabilidad desde el día número 1 como un gobierno comprometido con las causas justas. Y vaya si el Ministerio de Desarrollo Social y las políticas sociales son una causa justa para quienes a veces tienen una situación más desfavorecida que otros. Pero no hay que quedarse solamente en esa extrema vulnerabilidad que nosotros pensamos y que todo el mundo cuestiona, y que también a veces nosotros cuestionamos hasta en el accionar las acciones que tenemos que llevar adelante con poblaciones que son muy difíciles de poder abordar y trabajar, sino que también tenemos que pensar en qué tipo de políticas sociales queremos para el desarrollo. Y cuando pensamos en desarrollo, pensamos en lo que nos resta a mediano y largo plazo como sociedad. ¿Dónde ponemos la inversión? ¿Qué es lo que queremos construir? ¿Bajo qué paradigma estamos colocados? Y en ese sentido fue muy claro el gobierno de Luis Lacalle Pou, nuestro presidente, es decir, nosotros tenemos compromisos asumidos con un programa de gobierno, con compromiso para el país, el cual vamos a cumplir. Y es así que lo hicimos. Vamos a llegar, vamos a mirar todo el mapa completo de las políticas sociales. Vamos a ver qué es lo que entendemos que para nuestro criterio hay que mejorar, qué es lo que no está sirviendo y qué es lo que queremos hacer a nuestra manera y de otra forma. Y así comenzamos, y llegó la pandemia. Y aquel gobierno al que el Frente Amplio le decía en campaña que iba a venir a desestructurar todo, a sacar las prestaciones, que los pobres no iban a tener a dónde ir, que nadie los iba a atender, aquel gobierno que no iba a tener sensibilidad social, que nos esperaban como los pisadores de los derechos, este gobierno hoy es el que más defendió sus derechos. Este gobierno fue el que tuvo que también evaluar esas políticas con las que se enfrentó y utilizarlas para poder dar una respuesta en un momento de crisis, donde no sabíamos dónde podíamos terminar. Y asimismo, con responsabilidad, llevamos adelante la pandemia, incrementando todas las prestaciones sociales, pero también no perdiendo de vista nuestro compromiso con quienes nos eligieron para estar ahí, que era modificar
algunas cuestiones que no estaban bien vistas por los ciudadanos, pensar en esas políticas desde la mirada del desarrollo, de las herramientas y las oportunidades, que todos tenemos la oportunidad de poder salir adelante, pero no todos tenemos siempre las mismas herramientas, ni las mismas condiciones, y muchas veces el lugar donde nacemos y donde nos desarrollamos y la realidad a la que asisten muchísimas familias en este país determina eso. Y vaya si en los 15 años del gobierno del Frente Amplio, habiendo creado así todo el Ministerio de Desarrollo Social, no se hizo sobre determinadas poblaciones las inversiones que había que hacer para no estar pagando hoy emergencias de asistencias directas que al gobierno le salen carísimas por no haber atendido en ese momento de la vida a un niño pequeño, a una familia con vulnerabilidades, y que después termina todo eso en situaciones muchísimo más aberrantes y difíciles para esa familia, como son las adicciones, como son los problemas de salud mental y como son los privados de libertad. Porque todo lo que no damos en herramientas en la primera etapa de la vida, permítanme decirles que después es mucho más difícil lograrlo. Y ahí el presidente fue bien claro: este gobierno está comprometido con esas causas justas. Tenemos que atender lo que la pandemia nos muestra. Tenemos que poder sostener a todas las prestaciones sociales que este país tenía y a los 200.000 pobres que nos dejó el Frente Amplio. Y enfrentamos esos 200.000 pobres. Y hoy tenemos casi 125.000 tarjetas Uruguay sociales entregadas en este departamento, en Montevideo. Y eso no es un dato para festejar, es un dato para preocuparnos, es un dato para desafiarnos. ¿Qué quiere decir? Que a esas personas las estamos asistiendo. Pero mientras las asistimos, ¿qué otra herramienta más le vamos a dar a esa persona? Porque no alcanza solamente desde el punto de vista de lo monetario para poder desligarnos de esa situación de vulnerabilidad y de pobreza en la que viven muchísimas de las familias. Hay que pensar en todo, hay que tener una mirada integral, hay que pensar desde el lugar en donde viven, donde caminan. Y a mí me decía una persona: tenés que pensar, Cecilia, siempre hasta cuando llegás a un barrio, mirar si esa mamá que va llevando ese niño al CAIF, que tanto nosotros promovemos en este gobierno, tiene una vereda para poder circular. Y desde esas cosas tan básicas es de donde tenemos que construir políticas y es de donde venimos haciendo. Así como también criticamos cosas, las cambiamos, de otras tuvimos que decir que estaban bien hechas y que queríamos fortalecerlas. Y ahí vino la inversión de primera infancia. Y vaya si este sector de centro tiene para decir de la inversión de primera infancia. Porque en la primera línea de este sector estamos dos personas muy vinculadas, como es Pablo Abdala, que le hablan todo lo que tiene que ver con materia política de primera infancia. El INAU y su modelo de CAIF, un modelo de 35 años de trayectoria, que pasó todos los gobiernos, pero que entendemos que es el mejor modelo de educación y cuidado para esta primera infancia, pero que no puede solo, porque la realidad de esas familias las tenemos que atender todos. Y yo miro a Juan Pedro, y en su municipio, el municipio F, todo esto es una realidad. Y va de la mano. Él se pone contento seguramente si nuestro gobierno, así como lo está haciendo, invierte en un 75% más de incremento de plan CAIF para esta población. Pero también tiene que estar mirando si desde lo municipal eso va de la mano con la movilidad de esas familias, con dónde viven esas familias, si tienen o no tienen el agua en la puerta cuando viene la inundación, si la intendencia sí o no está pensando en eso, porque después llegamos todos a superponernos para dar una respuesta, porque nos importa la gente. Y a nosotros, más allá de que la intendencia sea de un color y el gobierno nacional de otro, hemos puesto como centro a las personas, y a las personas es a las que les tiene que llegar la respuesta, el acompañamiento, la prestación económica, lo que un gobierno haga, pero sobre todo también tiene que llegarle al ciudadano, al votante, lo que nosotros estamos haciendo con los dineros públicos. Entonces, contar que 50 millones de dólares que se dieron en el año 21 en la rendición de cuentas, poniendo como prioridad la primera infancia, no fue solamente un eslogan. Que es un desafío, porque tenemos números con una pobreza estructural que viene de años en este país y que se colocó incluso antes de la pandemia por encima de las cifras que tenemos hoy. Eso es real y es un desafío país que tenemos que empezar a construir entre todos cómo vamos a trabajar
que esos niños del hoy, para que esos bebés que están en las panzas de esas madres gestantes, no sean aquellos que tengamos que atender privados de libertad porque no les dimos las oportunidades. Aquellos que tengamos que atender en una situación de calle, como lo estamos haciendo hoy. Porque vaya si también hicimos todo un cambio de modelo en el Ministerio de Desarrollo. Y Montevideo es un departamento que realmente preocupa. Preocupa este tema. Preocupa, pero ocupa. Porque nuestro ministerio, mediante las políticas que lleva adelante, está tratando de hacer todo el esfuerzo posible. Y ahí llega el gobierno también. Y en esta rendición, el presidente de la República, consciente con esa realidad, con una realidad estructural de que esas personas que se encuentran en situación de calle, muchas de ellas son adictos o con problemas de salud mental, incrementan en 20 millones de dólares para estas dos líneas de atención en salud mental y adicciones. Pero solo para Montevideo no, es para el país entero, porque la realidad de un joven con adicciones la tienen todas las familias, hoy en día muchísimas, y no necesariamente todas vulnerables, algunos hasta de clase media, y es un problema que ningún gobierno en los últimos 15 años para atrás hizo nada. Todos miraron para el costado. Entonces, cuando nosotros hablemos de qué es lo que nosotros queremos como modelo de desarrollo de política social, lo que tenemos que decir es, nosotros aceptamos cuando asumimos el gobierno una estructura de política social que el Frente Amplio había creado, modificamos a nuestra manera lo que entendíamos que tenía que llegar a las personas, poniéndole el foco a las personas, generándole herramientas, oportunidades, generando programas de inserción laboral. Hoy en la tarde había un compañero mío de Mides en un programa de televisión y le cuestionaban por qué el ministerio había hecho estos cambios. Y ese cambio de programa que él contaba, que es el programa Accesos, es un programa que le mejoró en el 50% la prestación económica por el trabajo. Estamos hablando de dignificar. Pusimos políticas sociales que dignifican a las personas por encima, pero no dejamos de asistir, porque no dejamos de asistir. Nosotros asistimos y desarrollamos. Tenemos las dos patas. Asistimos y acompañamos. Generamos el poder estar más cerca de todos esos niños recién nacidos, teniendo un plan de primera infancia que construyó nuestro propio ministerio, que va de la mano con el INAU, que va de la mano con ACE, con Salud Pública, con el Ministerio de Vivienda, y que va a tener sus frutos. Pero ningún gobierno antes invirtió en primera infancia. Hoy tenemos legisladores que es muy bien desde su lugar de legislador promover leyes que puedan ser positivas para las políticas públicas de primera infancia e infancia, pero la realidad es que su gobierno nadie le dio dinero a las políticas de primera infancia e infancia. Sí se crearon programas, pero cuando yo llegué al ministerio esos programas tenían un presupuesto magro. Hoy tienen un presupuesto de más del 100% del que tenía la línea base en el 20%. Y estamos trabajando para poder llegar a más familias. Implementamos toda una mirada de poder acompañar desde lo socioeducativo la alimentación, con frutas y verduras frescas para las familias. Próximamente, en las semanas próximas, y acá tengo una de mis compañeras que me acompaña en ese trabajo, vamos a estar entregando canastas en Montevideo a todas las embarazadas del país, de Montevideo y niños de hasta 1 año que están dentro del programa Uruguay Crece Contigo. Lo estamos haciendo en toda la zona norte del país. 400 familias hace 3 meses reciben frutas y verduras frescas, pero además con una mirada descentralizadora. Y esto es bueno mencionarlo. Y perdonen si tal vez voy para un lado y voy para el otro, pero es como que es tanto lo que hacemos en ese ministerio, que todo va con todo, es parte de lo diario, de lo cotidiano, y uno lo tiene como totalmente asumido. Nosotros, cuando empezamos a pensar en eso con el Instituto Nacional de Alimentación, donde también se incrementó la respuesta, Montevideo tenía comedores cerrados. Tenía la población de calle que tiene hoy, y más supo tener, y no tenía comedores abiertos. No tenía puntos de entrega. Si es sábado y no hay comedor, no comés. Sin embargo, este gobierno, el gobierno poco sensible, el gobierno que iba a sacar las políticas sociales, el gobierno pisa derechos, este gobierno que nos decían todo eso, es todo lo contrario. Incrementó esas respuestas, generó respuestas territoriales en toda la zona metropolitana, para que cientos de familias hoy puedan ir a retirar una vianda
que incluso se llegan hasta para el domingo. O sea que esto tenemos que saberlo, porque se hace acá en Montevideo, pero también se hace en el resto del país. Y eso es una mirada de asistencia y desarrollo. El poder pensar que esa mamá embarazada no solamente se puede llevar una prestación al bolsillo, habiendo creado nosotros el bono crianza. Y sepan que acá en Montevideo, el bono crianza lo reciben casi 14.000 beneficiarios tiene Montevideo del bono crianza. Ese bono crianza es una prestación específica en primera infancia. Es otra creación nuestra. ¿Y por qué lo hicimos? Y porque en esa franja etaria es donde nosotros tenemos que invertir. Porque es desde ese momento que esa madre está embarazada que tenemos que trabajar cuestiones vinculadas al entorno de esa mamá y del nacimiento de ese niño. ¿Es solo el MIDES? No. Es el MIDES, es ACE, es la Intendencia, es un municipio, es Ministerio de Vivienda, es integral. Entonces, hoy yo quería aprovechar este espacio para poder contarles todo esto que estamos haciendo desde el Ministerio, que tiene que ver con Montevideo, que es una mirada de decir, asistimos sí, tenemos desafíos sí, y donde además nos comprometemos por una continuidad de un modelo. Este modelo de ganar el Frente Amplio, yo les pregunto si va a seguir así. O si van a venir y van a sacar el bono crianza de todas esas embarazadas y de todos esos niños. Si van a venir y van a cerrar todos los CAIF que abrimos nuevos porque no sirve la política o porque la hizo otro gobierno. Si van a venir y van a cerrar todos los puestos de atención territorial con entrega de alimentación y los comedores que se reabrieron en Montevideo. Yo pregunto eso al Frente Amplio cuando hablamos de cuál es el modelo que ellos van a tener en ese sentido. Porque ahora ya no hay discusiones. Acá ya no somos el gobierno que va a pisar derechos, porque nosotros estamos en el gobierno y no le pisamos el derecho a nadie, absolutamente a nadie. Por el contrario, les garantizamos el derecho, les garantizamos prestaciones, les garantizamos los servicios y les garantizamos herramientas para el desarrollo. Entonces, no voy a extenderme más porque quiero escuchar a Valeria y su mirada desde Montevideo, pero sí quería que se llevaran todo esto que me parece fundamental para cada uno de nosotros, que sepamos qué es lo que nuestro gobierno ha hecho y qué es lo que vamos a seguir defendiendo para darle continuidad a este modelo de desarrollo. Así que sin más, muchas gracias. Bueno, como estamos de centro, es como en familia todo, yo también soy una moderadora, ¿no? Entonces le voy a dar la palabra agradeciéndole nuevamente a Valeria Ripoll por haber accedido a estar con nosotros. Además, es su primera actividad pública dentro del Partido Nacional, así que un aplauso para Valeria, que tiene el coraje de haber tomado una decisión de estar hoy acá, y nosotros tenemos el compromiso y la responsabilidad de poder construir con ella y otros tantos compañeros que quieran acercarse a este espacio político, este modelo que les mencionaba. Así que te doy la palabra, Valeria. Bueno, muy bien, buenas tardes para todos. Agradecerle a los compañeros de Centro porque la primera actividad en la que participé cuando anuncié públicamente que iba a militar políticamente fue en la actividad de lanzamiento de Centro. Y bueno, y hoy es la primera actividad en la que puedo charlar un poquito con ustedes. Hoy cuando pensaba qué decirles de Montevideo, yo soy una persona que normalmente no arma discursos, no escribe discursos, no lee discursos, sino que me caracterizo en todo lo que he hecho en mi vida por decir lo que pienso, por decir lo que siento, lo que cuando les miro la cara, en realidad digo, tengo que decirles esto, o tengo que contarles esto, o plantear en lo que estoy convencida que tiene que pasar. Y lo primero que me parece que les tengo que decir de Montevideo es que Montevideo necesita cambiar. Montevideo tiene que ser otra. Montevideo necesita una revolución, un shock. Tenemos un Montevideo que está congelado hace más de 30 años. Es la misma Montevideo que no ha tenido modificaciones en su movilidad, la misma Montevideo que no complementa las políticas del gobierno nacional, ni siquiera cuando gobernaba su mismo partido había un complemento en lo que son políticas nacionales. Un Montevideo que fracasó claramente en estar limpia, en la recolección de residuos. Una Montevideo que realmente necesita cambiar. Entonces, enfocado en eso, creo que lo primero en lo que hay que estar
convencido es que hay que trabajar Montevideo para cambiar Montevideo. Y es posible cambiar Montevideo. Entonces, creo que ese es el arranque en profundizar cada una de las áreas. Yo escuchaba a Ceci recién en lo que tiene que ver con políticas sociales. Montevideo debe ser, si no es la única, una de las pocas intendencias que prácticamente no colabora en el área social con las políticas centrales del gobierno. No lo hacía, como les decía, yo no sé si se acuerdan de la administración de Daniel Martínez, nefasta administración municipal, destructiva, cuando Daniel Martínez le manda una carta al presidente por las personas en situación de calle, como si fuera un problema que no es de la intendencia. Están las personas en situación de calle en Montevideo, pero era un problema que la intendencia no se comprometía a resolver, que no colaboraba a resolver y que no presentaba propuestas para resolver. Se la tiraba como algo que era un problema del gobierno nacional y que el gobierno nacional lo tenía que resolver. Bueno, en ese contexto, obviamente, que en este periodo es mucho peor. Entonces, tenemos una intendencia que en lo que tiene que ver con lo social, con tener lugares propios para poder darle la atención a la gente, en complementar lo que son las políticas del MIDES, la intendencia de Montevideo está totalmente ausente. Es una intendencia que fomenta creaciones de ollas populares innecesarias. Una intendencia que gasta dinero en armar ollas populares y tiene un área armada dentro de la intendencia posterior a que el MIDES planteara el plan de alimentación, donde sigue fomentando la existencia y la creación de ollas para competir con el gobierno nacional. Increíblemente, en que a la gente que necesita le llegue la comida, la intendencia ve una oportunidad de competencia electoral con el partido que gobierna. Entonces, es muy difícil realmente, en un área tan sensible para la gente, que tú utilices a las personas que están en una situación que no pueden acceder a la alimentación, a personas que están en una situación sumamente vulnerable, a quienes están en situación de calle, para hacer política partidaria. Pero bueno, obviamente que también es imposible no pensar que esto va a suceder cuando los últimos 2 intendentes de Montevideo utilizaron la intendencia de Montevideo para hacer campaña electoral y para posicionar su propia candidatura. 2 intendentes a los que no les importa la gestión, a los que no les importa el resultado de la gestión de la intendencia de Montevideo, porque en realidad el objetivo fundamental es ser que la intendencia sea ese lugar que los catapulte a ser candidatos y a poder ser presidentes. Daniel Martínez fracasó con total éxito con respecto a esto. ¿Por qué? Yo quiero pensar que tiene que ver con un análisis de la población de la ciudad en cuanto a que si fue pésimo intendente y no generó una sola política de largo plazo, no modificó la situación en ninguna de las áreas de gestión de la intendencia de Montevideo, creo que esa factura se la pasaron los ciudadanos y bueno, no fue presidente. Y en este caso tenemos una candidata, claramente candidata a presidenta, que también utilizó la intendencia de Montevideo y la utiliza hasta el día de hoy para poder lanzar su candidatura. En ese marco es que no extraña que no hayan políticas que hayan cambiado la vida de las personas. Les hablaba del área social, les hablo de la movilidad, de la Montevideo que vemos todos los días. Quienes andan en auto, en ómnibus, quienes circulan por cualquier área de la ciudad. Montevideo en estas últimas décadas ha tenido como esas obras insignia de los intendentes. Los intendentes se han caracterizado por dejar una gran obra como para dejar su nombre ahí, ¿no? Ana Olivera nos dejó el Corredor Garzón, Daniel Martínez nos dejó el túnel de Avenida Italia, y ahora estamos ante la gran obra que va a dejar esta intendenta, que es la ciclovía del 18 de julio. Esa es, para esta administración, la obra en movilidad más importante que necesita Montevideo. Con eso parece que vamos a hacer una revolución y vamos a mejorar los tiempos de transporte en la ciudad, vamos a mejorar la calidad del transporte público, no sé de qué forma repercutirá la ciclovía del 18 de julio en cambios estructurales que necesita la movilidad de Montevideo. Está claro que eso no va a pasar con esta obra, pero bueno, es la obra que nos va a dejar esta intendenta en este periodo como insignia de su gestión.
Por el otro lado también, y creo que no necesito profundizar demasiado, tenemos los problemas en la limpieza de la ciudad. Tenemos un Frente Amplio que no acepta que fracasó en la limpieza de la ciudad. Su mecanismo de recolección, el sistema de levante de contenedores, el cambio estructural y magnífico que se supone que generó la administración Frente Amplista hace más de 20, 25 años, fracasó. El gran problema es que ningún intendente hasta ahora se anima a decir que fracasó. Pero creo que salta a la vista de todos que este sistema ya no resiste más parches, no resiste cambios a medias. Lo que hay que hacer es cambiar el sistema. Y para que cambie este sistema, tiene que cambiar el gobierno en la Intendencia de Montevideo, gente. Si no, no va a haber ningún cambio, no vamos a tener a Montevideo limpio. En este periodo de transición en el que estoy, ¿no? Porque se imaginarán que pasar del ámbito sindical, de funcionaria municipal, de dirigente, a la política obviamente es diferente, ¿no? Totalmente distinto, pero bueno, tengo que reconocer que los compañeros me lo han hecho pasar muy bien y ha sido muy ameno, pero creo que también me ha permitido ver que a veces, lamentablemente, y esto creo que también le pasa a los vecinos de Montevideo, nos acostumbramos a esa continuidad de que las cosas estén mal y buscamos como cambiar alguna pequeña cosa, pero la realidad es que no terminamos cambiando lo que se necesita cambiar para que Montevideo sea la que todos queremos. Entonces, estos últimos meses habrán visto algún programa de televisión que hace informes sobre las intendencias y las asignaciones directas y los acomodos y los cargos políticos y demás, ¿no? Y aparece Montevideo como una de las que haría bien los deberes, digamos, ¿no? Como que está abajo en la tabla. Sepan que no es así. Sepan que los números inteligentemente manejados, sobre todo por los intendentes frente amplistas, por los tres, no solo por la Intendencia de Montevideo, muestra que en realidad sería la que tiene el menor proporción de designaciones directas. Hay algo que nos tenemos que empezar a acostumbrar y es que han encontrado la forma de ocultar las designaciones directas. Esta Intendencia de Montevideo es la intendencia que tiene mayor cantidad de acomodos políticos de todas las intendencias, pero no está en las designaciones directas, no está en esas que salen con resolución y que nosotros las buscamos o pedimos acceso a la información y todos acceden a esto. Está en las ONG, en las cooperativas que están lideradas, que no son cooperativas, que son empresas que están regenteadas por dirigentes partidarios de distintos sectores del Frente Amplio, está por la nueva moda de las contrataciones de servicio. Entonces, todos esos que quiero meter por la ventana les hago abrirse una empresita, entonces no los contrato como funcionarios, los contrato como servicio. Y por ahí entran un montón de todos esos que yo no veo, no quiero que se vea que en la resolución dice el nombre y el apellido. Y entonces por ahí tengo también un montón de funcionarios indirectamente contratados por la Intendencia de Montevideo, que se llevan millones del presupuesto municipal de una intendencia que recauda e ingresan aproximadamente 2 millones de dólares por día. Pensemos todo lo que se podría hacer con ese caudal económico que tiene la Intendencia de Recursos Propios, pero hay un gran despilfarro en la Intendencia de Montevideo en tener gente acomodada y enquistada durante décadas. Gente que ingresó y se suponía que se iba a ir con el intendente de turno y se quedó y pasaron 15 años y lograron ponerlo como funcionario permanente. Gente que no concursa, gente que se queda con el lugar de funcionarios de carrera que podrían concursar y que son los más capaces para dirigir esas áreas, pero no les permiten concursar. ¿Por qué? Porque tienen a todos los amigos políticos puestos en lugares clave de la gestión. Entonces, también está bueno que se lleven eso, de que esa intendencia inmaculada que quiere demostrar ser la Intendencia de Montevideo, no lo es. Y que hay que buscar una forma para realmente saber todas esas ONG, cooperativas, amigas y todos esos contratos unipersonales, cómo acceder a esa información para saber realmente los números de Montevideo. Ahí vamos a saber cuántos miles de funcionarios o de trabajadores están contratados por esa vía y cuántos tienen vinculación política. Porque lamentablemente han encontrado esa forma de disimular los números para después poner esa tablita que ponen con los números de designaciones directas de cada intendencia,
queriendo quedar como los mejores de la clase en lo que tiene que ver con esto, pero si vieron los informes de este programa de Santo y Seña los fines de semana, habrán visto que realmente ni Canelones, ni Salto, ni Montevideo son los mejores de la escuela, los mejores de la clase. Todo lo contrario. Yo entiendo que si empezamos a profundizar el debate y si armamos un buen equipo de trabajo en Montevideo, todo esto hay que sacarlo y decírselo a la gente. Que la gente ya no compre esto de lo que publica la Intendencia o de lo que dice la Intendencia, de que trabaja tan responsablemente, de que no tiene designaciones directas, de que no están todos estos cientos y miles de funcionarios contratados con estas metodologías, y le mostremos a la gente cómo esta es una intendencia ineficiente, cómo esta es una intendencia que gasta demasiado y que resuelve poco, y que tiene un montón de gente trabajando que no son esos 8.000 y pocos funcionarios municipales, ni esos becarios y pasantes, sino que tiene a miles de personas acomodadas mediante distintos mecanismos que han aprendido a tener, porque hace más de 30 años que nadie los controla en el gobierno. Creen que pueden hacer cualquier cosa. Por eso ese dicho de ponen una heladera y ganan. ¿Se acuerdan cuando eso estuvo arriba de la mesa? Bueno, eso no puede pasar. Hay que convencer a los montevideanos que no nos tiene que gobernar una heladera, ni que tampoco nos tiene que gobernar alguien que utilice la estructura que tiene que prestarnos servicio a todos los montevideanos para poder llegar a ser presidente. Que llegue a ser presidente por mérito, que llegue a ser presidente por gestión, pero no por utilizar los recursos de la Intendencia de Montevideo. Y esto, obviamente, yo no me caracterizo por hablar así amorosamente como Ceci, ¿no? Es algo que me genera porque lo conozco de todos los días, porque lo viví durante 15 años cotidianamente. Pasé por 4 intendentes, entré con Erlich, después vino Ana Olivera, Daniel Martínez, que en una nota agradecí realmente, porque me imagino que ustedes se preguntarán por qué resolvían el PASO y por qué el PASO fue el Partido Nacional, ¿no? Me imagino alguno dirá, ¿qué hace esta muchacha acá? ¿Por qué resolvió estar acá? Bueno, primero que nada, conociendo de primera mano lo que hay del otro lado, conociendo lo que hacen, lo que son, cómo actúan, cómo gestionan y cómo mienten cotidianamente, eso creo que es lo primero que me hizo convencerme de esto. Pero lo segundo y fundamental son acciones de las personas. Yo me pregunto qué hubiera pasado en el país si en esta pandemia el presidente era Daniel Martínez. Y es algo que no puedo dejar de preguntarme cotidianamente, porque lo padecí en la Intendencia. Lo padecí y la proporción de dirigir Montevideo con dirigir un país que está en una pandemia mundial, que nadie sabía cómo actuar ni qué hacer. ¿Qué hubiera pasado? Seguramente muchos no estaríamos acá, eso seguro. ¿Qué hubiera pasado con Daniel Martínez, el que no aceptaba que había perdido la elección y que tardó no sé cuánto en reconocer que había perdido? Bueno, con ese Daniel Martínez presidente. Esa fue la primera pregunta que me hice al momento de decir, yo quiero hacer otra cosa, quiero hacer algo más, quiero poder estar en la política para cambiar la vida de la gente de forma positiva. Y obviamente no era por ahí. Obviamente no era por ahí. Y lo siguiente, y muy personal, para no aburrirlo con otras cosas que funcionan mal en Montevideo, pero se las cuento otro día para no cansarlos, porque es bastante pesado escuchar la crítica de distintos lugares, es lo que tiene que ver con las políticas sociales. Yo tengo un hijo que tiene autismo. Todos lo deben saber, que no lo saben. Yo tengo un hijo que tiene 16 años, que fue diagnosticado con 2 años y medio, que gracias al esfuerzo de la familia, hoy es un chiquitín feliz, incluido, que pudo desarrollar su potencial en un montón de cosas. Pero es un hijo al que el gobierno del Frente Amplio le sacó la pensión. ¿Por qué? Porque su mamá era yo. No había otra explicación. El gobierno del Frente Amplio le sacó la pensión a mi hijo porque la mamá era Valeria Ripoll y estaba enfrentada a Daniel Martínez en aquel momento. Pero ahí, en ese momento, pude ver cómo las políticas sociales en este país no funcionaban. ¿Por qué? Porque la directora de BPS en ese momento, públicamente, cuando la prensa levantó una publicación mía muy enojada, decepcionada de lo que estaba pasando, la directora de BPS me contestó que la sábana era corta,
Entonces, no se podía ayudar a todo el mundo, y no todo el mundo podía tener la posibilidad de acceder a las prestaciones sociales para poder mejorar la calidad de vida, en este caso de chiquilines que tienen autismo. Y la verdad, creo que esa fue la respuesta contundente, es decir, a la gente que necesita no se le puede contestar que la sábana es corta. Si la sábana es corta hay que alargarla. De alguna forma, nosotros tenemos que ser el paraguas para los más débiles. Nosotros tenemos que responderle al que necesita. Hay que darle la prestación a la gente, y no para que sea pobre eternamente, o para que no se desarrolle eternamente. Hay una frase de Martín Lema que a mí me quedó grabada en una de las exposiciones que lo pude escuchar. Es que esto es un trampolín. Es un trampolín para que la gente salga de esa situación. Entonces, no pueden haber personas o familias pobres eternamente, o personas con discapacidad no atendidas nunca. La gente que necesita respuestas para salir de esa situación, para no estar más en esa situación de extrema pobreza, de pasar hambre, de no poder atender la discapacidad. Y realmente, cuando vos escuchás, cuando te acercás a lo que se ha trabajado en este gobierno, con todo lo que les tocó pasar, con la pandemia, la crisis hídrica, la guerra, no sé, nos faltó, no sé qué otra cosa puede faltar en este último año que pase. Era así, bueno, ahora la inundación, o sea, todo lo que podía pasar en este periodo, igualmente es un gobierno que atendió las necesidades de la gente, que se preocupó por los más débiles, a los que antes de asumir ya les achacaban que íbamos a estar en una situación de sacarle las pocas prestaciones que tenían esas pocas personas. El Sistema Nacional de Cuidados, los acompañantes, la atención de las personas más vulnerables. ¿Y saben qué? Cuando te acercás, cuando realmente escuchás, pero no escuchás con ese discurso cerrado de que las cosas van a estar peor o no cambiaron, cuando realmente estás abierto a escuchar y a saber lo que están haciendo, este es un gobierno que realmente se preocupó por la gente que necesita. Es un gobierno que invirtió. Hoy las madres solas con hijos tienen el doble de prestación que en el gobierno del Frente Amplio. Hoy la gente no pierde la prestación porque consigue un trabajo. Porque es irracional que a alguien le saquen una prestación si consigue un trabajo y le sacas eso que es el sostén de su familia. Y en lo personal, el ver que el año que viene abre el primer centro de referencia en autismo, el primer centro diurno y de referencia en autismo, creo que fue el último empujoncito que necesitaba, porque, como les decía, mi hijo tiene 16 y a los 2 años y medio lo diagnosticaron, y ya hace unos cuantos años que nunca veo a las mamás y papás que nos ayudaron en la fundación en su momento. Hace unos cuantos años que golpeamos puertas, y esas puertas de los sensibles, de los padres de la asistencia social, de los que realmente se preocupan por los más débiles, nos la cerraron en la cara siempre. Y acá encontré la puerta abierta y empezaron a darle soluciones, que obviamente no es todo de un día, pero esos pasos demuestran que realmente se quiere trabajar y que hay preocupación por quienes más lo necesitan. No necesito más nada para convencerme de haber dado el paso que di. Así que bueno, les agradezco a todos por escucharme. Les agradezco a los compañeros por la invitación, a Juanpe, que lo invité y vino al toque acá, uno de los alcaldes que está ahí al firme, a todos, mi familia, a las mamás, a los papás, todos los que realmente les interesa el tema, pero de verdad, hay que poner Montevideo en agenda, hay que preocuparse por Montevideo y ocuparse de Montevideo, porque no puede haber un solo vecino de Montevideo al que no podamos generarle un debate y demostrarle que Montevideo está mal, pero sobre todo que Montevideo se puede cambiar y puede ser el Montevideo que todos queremos. Así que, vamos arriba, que pasen bien.